Te voy a dar un consejo mágico. Abraza el dolor. Y te podría parecer bastante raro que yo te dijera abraza el dolor, sobre todo porque yo normalmente hablo de cosas positivas, de que tienes que ver la vida, esas cosas positivas que tiene la vida para ver la vida de forma que sea increíble, ¿no? Pero hay una parte importantísima que es abrazar el dolor. ¿Qué significa abrazar el dolor? Significa recontextualizarlo. Normalmente tenemos el dolor como algo negativo, algo que no queremos vivir. Cuando vivimos algo de dolor, uy, ya no, me quiero ir, me escapo, huyo de él, huimos del dolor. Lo que yo quiero que hagas es, cuando veas algo que te duele, abrázalo. Abraza ese dolor. Porque ese dolor te está permitiendo crecer. Pongamos el ejemplo del gimnasio. En el gimnasio se ve claramente. Para que tú crezcas el músculo, necesitas romper fibras musculares. Y como todo que se rompe, pues duele cuando se rompe, ¿no? Pues tienes que sufrir en el gimnasio, tienes que hacer que te duela el músculo, porque cuando más te duele el músculo, más fibras musculares estás rompiendo, más grande está creciendo, o sea, más grande se va a hacer tu músculo. Entonces, si tú quieres crecer realmente en el gimnasio, tienes que sufrir en el gimnasio. Y esta es una frase que me ha ayudado mucho a mí, sobre todo hoy, ¿no? que la he empezado a aplicar, pero otros días en las que yo he pensado, vale, abrazo el dolor. Entonces estaba yo en la última repetición y pensaba, abrazo el dolor, y puedo seguir, y sigo, y hago otra repetición. Había un ejercicio que tenía que hacer 8 repeticiones y he acabado haciendo 21 pensando, abraza el dolor, abraza el dolor. Porque el dolor es lo que te va a permitir subir de nivel. Piensa en todas esas situaciones que has vivido en el pasado, en las que has sentido dolor, has sentido sufrimiento, esas malas situaciones que no te han gustado. Piensa en esas situaciones y luego piensa en qué ha pasado después de superar esa situación que no te ha gustado. Seguramente, como siempre se dice, ¿no? Después de la tormenta viene la calma. Y es que seguro que gracias a esas situaciones de dolor, gracias a esas situaciones en las que has sufrido, esas situaciones que dirías que son duras, tu vida es mejor, o tú has mejorado gracias a eso. ¿Por qué? Porque como en los videojuegos, el dolor o el sufrimiento o en una situación difícil viene justo antes de subir de nivel. Y lo bueno es que si tú quieres subir de nivel, pues busca el dolor, ¿no? Si quieres subir más rápido de nivel, cuanto más dolor busques, cuanto más dolor abraces, más subirás de nivel, porque más aprenderás de ese dolor y de esas situaciones. Y lo bueno que tiene el dolor es que, aparte de ser un gran indicador de dónde poner enfoque para crecer, es que el dolor no dura para siempre. Igual que cuando estás en el gimnasio, estás haciendo las repeticiones, rompes los músculos, pero después tienes agujetas, pero después te sientes bien al día siguiente. Igual que también estás viviendo una situación, pero luego acaba, el dolor no dura para siempre. Y seguramente tú estés viviendo ahora una situación que no te está gustando. O estás viviendo una situación que te parece dura, que calificas como dura. Bien, pues te digo, y estás de suerte. Esa situación que tú crees que es dura, o dices que es dura, porque seguramente lo sea, no estoy diciendo que no sea dura, pero si estás viviendo una situación que es dura, no dura para siempre. No es dura para siempre. Habrá un momento en el que dejará de ser dura. Y solo tiene 3 soluciones, o sea, tiene 3 formas en la que esa situación dejará de ser dura. O bien, el problema que estás viviendo reduce de nivel, o sea, el problema que estás viviendo reduce su tamaño, ¿no? Se hace más pequeño, entonces eres capaz de solucionarlo. O bien, tú te haces más grande que el problema, es decir, eres capaz de solucionarlo, o bien, el problema desaparece. Entonces, tiene estas 3 situaciones. En las 3 situaciones, cualquiera que se cumpla, si se cumple la 1, la 2 o la 3, dejarás de vivir ese momento como algo duro. Porque dejarás de sentirlo algo duro, porque el problema se habrá hecho más pequeño, habrá desaparecido o tú habrás crecido. Pero lo único que puedes controlar, si tú quieres salir rápido de esa situación dura, de esa situación de estrés, de sufrimiento, de dolor, como lo quieras llamar, si tú quieres salir rápido, tienes que buscar el crecer tú. Porque es la única de las soluciones que tú puedes controlar. Las otras situaciones no las puedes controlar tú. Tú no puedes controlar que el problema se haga más pequeño o que el problema desaparezca. En cambio, sí que puedes controlar hacerte más grande. Entonces, lo que me quiero referir con esto es, busca el dolor, porque el dolor es un enfoque, es tu guía para saber dónde tienes que enfocarte para seguir creciendo. Y luego ten en cuenta que el dolor no va a estar para siempre ahí. Cuando tú estés viviendo una situación de dolor, céntrate en crecer, en hacerte más grande que ese dolor, en hacerte más grande que ese problema. Y la mejor manera de hacerlo es abrazando ese dolor, es amándolo, en lugar de huir, porque al huir lo único que estás haciendo es decir que no está, entonces nunca vas a poder crecer más grande que él, nunca vas a poder crecer en ese sentido, porque estarás huyendo de él. Abrázalo, siente ese dolor, siente ese sufrimiento
y abrázalo y di gracias, agradece ese dolor, porque gracias a ese dolor podrás subir de nivel, gracias a ese dolor podrás encontrar algo nuevo, algo que te beneficiará en un futuro. Pero ¿qué pasa? Que los puntos se unen solo hacia atrás, como decía Steve Jobs. Entonces yo ahora puedo decir que he vivido muchas situaciones en las que yo sentía muchísimo dolor obviamente emocional, no corporal, mucho dolor sentimental, mucho dolor psicológico, pero que después, gracias a esa situación, yo soy quien soy ahora. Gracias a esa situación he vivido un montón de cosas preciosas e increíbles que las he vivido después de esas situaciones dolorosas. Pero me han permitido elevar mi nivel. Así que esto es lo que quiero que te lleves hoy. Abraza ese dolor, abraza el dolor, busca el dolor, porque en el dolor se encuentra el crecimiento. Y la mayoría de personas no crecen porque huyen de ese dolor. Si tú quieres ser una persona diferente, una persona que crezca, una persona que consigue resultados diferentes, abraza el dolor. Y ve en busca del dolor, porque ahí donde está el dolor es donde está tu punto de crecimiento. Así que busca ese dolor, ten en cuenta que no es para siempre, aprende a crecer, a ser más grande tú que ese dolor, y entonces podrás subir de nivel muchísimo más rápido. Así que este era el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios qué te ha parecido, dale like, suscríbete, todo esto que dicen los youtubers. Si estás escuchando esto en Apple Podcast, en Spotify Podcast, suscríbete al podcast. Bueno, dale a seguir, supongo que seguir, ¿no? Creo que seguir. Sigue el podcast y compártelo con todas esas personas que piensas que deberían escuchar este mensaje de abrazar el dolor, porque están viviendo una situación negativa y lo único que están haciendo es huir de ella, en lugar de tomarse la responsabilidad de que ellos son capaces de cambiarlo, creciendo por encima de ese problema y de esa situación. Así que compártelo eso con esa persona que importa, porque el podcast solo se promociona a partir de boca a boca. Entonces, tú eres el máximo responsable de que este podcast se escuche alrededor, que lo escuchen más personas. Así que solo que tú lo pudieras compartir con una persona más ya ayudarías muchísimo. Me ayudarías a mí, pero sobre todo ayudarías a esa persona para que este mensaje se pueda expandir y más personas puedan beneficiarse de entender este concepto en su vida. Así que nos vemos mañana, como siempre, en otro vídeo. Que tengáis un día maravilloso. Chao.